Bueno, muchas gracias, profesora Viviana. Gracias, Oscar, también, pues, por la invitación. Y a ustedes, compañeros y compañeras docentes, un saludo fraternal en estos momentos de movilización, de lucha y de zozobra, porque sabemos, pues, que hay una situación complicada con el gobierno nacional de Duque. Como lo decía el profesor Oscar, eso es prueba del debilitamiento y de el degeneramiento de esta clase política que nos ha malgobernado en Colombia desde hace muchos años y que, pues, no teniendo argumentos para contrarrestar la protesta pública, solamente recurre a la militarización y a la represión, lo que ya nos ha costado en el país la muerte de casi, dicen, 31, 32 manifestantes, pues, en su mayoría pelados jóvenes que estaban protestando por toda la situación que estamos viendo. Y en esto es bueno que tengamos el contexto de dónde es que viene toda esta situación de protesta, de movilización y de reivindicación de los contenidos que tenemos desde el Comité Nacional del Paro, desde el Comité Regional de Paro Bogotá-Cundinamarca y en general de todas las organizaciones sociales, sindicales, cívicas, populares, gremiales, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, organizaciones de etnias, afro, bueno, populares, comunales. Aquí lo que ha habido es una confluencia de muchos sectores de la sociedad, diría yo, de la gran mayoría de la sociedad, que somos quienes vivimos en carne propia las políticas de este gobierno y pues que se venían agudizando ya antes de la pandemia, porque todos recordamos aquellas gestas de movilización que hubo el 21 de noviembre de 2019, que fue como un estallido nacional en contra de lo que denominamos en su momento el paquetazo neoliberal de Duque, que con la pandemia lo que sucedió fue que pues hubo que haber un repliegue en medio de las circunstancias que nos imponía pues una situación como lo que era el coronavirus, una pandemia que nadie se esperaba, que ninguno tenía previsto, ni ellos ni nosotros. Nadie sabía pues que en diciembre de 2019 un chino se iba a comer una sopa de murciélago y que esto iba a generar un virus como el coronavirus y que se iba a generalizar por todo el mundo y que íbamos a entrar en una situación de pandemia. Peste ha habido en la humanidad, la historia escrita nos la cuenta, todo lo que había sucedido, pero ninguno de los que estamos hoy vivos en el mundo habíamos tenido esa situación de pandemia. Lo que pasa es que en medio de la situación de pandemia, que es generalizada y que se vive en todo el mundo, lo que sí fue muy diferente fue cómo los gobiernos reaccionaron a esa situación de pandemia. Aquí inmediatamente empieza toda la cuarentena, que es una cuarentena estricta en Colombia, pues en un país donde el 70% de la población vive de la informalidad, era evidente que una situación de pandemia y de cuarentena estricta con el 70% de la población en la informalidad, pues no iba a ser sostenible. Así que a partir de ese momento de la situación de cuarentena y de pandemia, desde las organizaciones que hacemos parte del Comité Nacional de Paro, que como les digo, pues es una gran cantidad, ahí puede haber centenares de movilizaciones que están condensadas en este comité, se decide presentar un pliego nacional de emergencia. Un pliego nacional de emergencia que eran como unos puntos mínimos básicos para que la sociedad colombiana pudiera sobrellevar esta situación de cuarentena. Además, viendo que y creyendo que el gobierno nacional no iba a aprovechar esta situación para presentar las reformas que estaban contempladas en el paquetazo neoliberal. O sea, se suponía que en una situación de crisis como la que se estaba viviendo, pues lo primero que había que ver era cómo se le resolvía a las personas
más vulnerables su sostenimiento. O sea, es una cuestión de sentido común, de humanidad. Y eso lo hicieron en la gran mayoría de países del mundo. Ni siquiera tenemos que hablar de los países europeos que sabemos que atendieron la pandemia con sus pueblos, con una renta básica, pero aquí en Latinoamérica, en la inversión que hubo del Producto Interno Bruto, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en estos países que son hermanos nuestros y que dijéramos están en condiciones medio similares económicamente hablando a la nuestra, atendieron con mayor asertividad a sus pueblos. Aquí lo que hizo Duque simplemente fue dejar el pueblo abandonado, pero no solamente contento con eso, lo que hace es aprovechar en un acto que yo diría que además de neoliberales y además de lacayos que son crueles, o sea, son de verdad que realmente, pues hablándolo coloquialmente, uno dice, esta gente de qué está hecha, pareciera que no tuvieran sangre, que no les corriera sangre por esa cara, porque son capaces de decir en medio de una situación de hambre y de pobreza como la vamos a ver ahora, como la que se está viviendo en Colombia, decir que no, que van a invertir 14 billones de pesos en aviones de guerra, como si Colombia estuviera en medio de una confrontación mundial y en una guerra, o sea, en cosas que realmente se sabe que no son necesarias para el país y que las necesidades primarias deberían ser las que están en la agenda nacional. Así que se propone un pliego nacional de emergencia que se los voy a resumir muy sintéticamente hablando, pero para que tengamos un panorama de qué era lo que se estaba pidiendo, que no era nada del otro mundo y que si se hubiera atendido a tiempo, se hubieran podido resolver muchas cosas. El primer punto del Pliego Nacional de Emergencia es el punto de salud. En este punto de salud sabemos que los trabajadores y las trabajadoras de la salud son los que están en primera línea atendiendo la pandemia, o sea, son dijéramos como las personas más vulnerables frente al mismo virus como tal, y lo que se pedía y lo que se sigue pidiendo, porque este pliego nacional de emergencia es el que está vigente y es el que está ahí en la mesa, pues si en algún momento a este gobierno le da por negociar, es que haya unas garantías laborales básicas para estos trabajadores y trabajadoras de la salud y que para los colombianos haya una oportunidad, que sea oportuno el servicio, que si usted necesita una prueba de COVID se la hagan, que si usted que si tuvo COVID, pues que haya atención para quienes estén en la situación de la enfermedad. Esto hasta el momento no se ha visto y al contrario lo que hace Duque es presentar una reforma a la salud que más que ahora cuando termine de hablarles de los 7 puntos del Pliego Nacional de Emergencia, quiero robarme unos minutos para decirles en concretico en qué se representa esta reforma a la salud, pero que demuestra de verdad la crueldad y la miserableza de los gobernantes que tenemos en un país como Colombia. El segundo punto que se pide en este Pliego Nacional de Emergencia y que sigue vigente esa reivindicación es una renta básica. Esto no es una cuestión traída de los cabellos, no es que no haya de dónde sacar la plata, sí la hay. Como les digo, lo hicieron en la gran mayoría del resto de países. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Celia. Buenas tardes. La hicieron en el resto de países del mundo. Es una renta básica que lo que se está pidiendo es que sea un salario mínimo por mínimo unos 6 meses para las familias más vulnerables del país, ni siquiera pues para los que viven en situación de pobreza, sino los que están en absoluta miseria, que están calculados en más o menos unas 10 millones de personas, 10, 12 millones de personas. Se está pidiendo no por persona, sino por familia, un salario mínimo. Es una renta básica que es una reivindicación de sentido común, como les digo, de humanidad y hasta de economía, porque se sabe que la economía se mantiene
se mueve si hay poder adquisitivo. Si no hay poder adquisitivo, pues evidentemente la economía va a llegar a un momento de punto de no retorno. El tercer punto es el de la producción nacional. Es un punto en el que se protejan a los trabajadores que tienen y que tenemos la suerte como nosotros de contar con un empleo formal, y que se proteja a los agricultores también, que en medio de esta situación de pandemia se han visto afectados por las importaciones masivas de alimentos, en los que hemos visto ya protestas de lecheros, de arroceros, de cacaoteros, de cafeteros. O sea, en medio de esta situación, ni siquiera ellos tienen cómo poner sus productos al consumo de la población colombiana, porque aquí lo que están es sometiéndolos a unas competencias desleales que les producen las importaciones de alimentos. Pero además, según el DANE, según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, la cifra es absolutamente triste de lo que está sucediendo en Colombia, y es que ya se sabe, y esto son cifras del DANE, o sea, podemos decir que son cifras más bien conservadoras, y están hablando de que en Colombia hay entre 9 y 10 millones de personas que ya no comen 3 veces al día, que solamente con lo que tienen les alcanza para comer una o máximo 2 veces al día. O sea, de verdad lo que se está viviendo en Colombia es una situación de pobreza, de miseria y de hambre, que la están viviendo millones de personas, y que pues evidentemente si la gente no tiene cómo comprar los productos, pues también eso genera una crisis en el sector agroindustrial, agrícola industrial. Tampoco ha habido un subsidio a las pequeñas y medianas empresas, que está ahí en ese pliego nacional de emergencia. Estamos hablando que en Colombia lo que pululan son las microempresas, personas que ponen su propio negocito y que tienen 2, 3, 5 trabajadores. Pues en esta crisis la gran mayoría de esos negocios, de esas pequeñas empresas, quebraron porque el gobierno nacional no ha sido capaz de tener una política clara de subsidios para que puedan subsidiar la nómina de los trabajadores mientras pasa esta situación. El cuarto punto tiene que ver con la educación entendida no solamente en las reivindicaciones como que nosotros como gremio docente tenemos, que son muchísimas, sino en este momento, ¿qué es lo que se está pidiendo? Desde la educación superior, que por lo menos haya una matrícula cero para los estudiantes universitarios. Está visto que si sus familias no tienen ingresos, pues no van a tener cómo seguir estudiando. Entonces, que haya una matrícula cero para los estudiantes universitarios, y para la educación básica y media, que haya unas garantías mínimas para un retorno a la presencialidad. Esas garantías mínimas son mínimas, por ejemplo, que haya agua potable, que haya unos protocolos de bioseguridad, pues mínimos de lo mínimo, para que podamos nosotros retornar a la presencialidad, y que para quienes no puedan retornar a esa presencialidad por comorbilidades o porque definitivamente la institución educativa no tiene cómo responder a esas protocolos mínimos de bioseguridad, pues pueda haber unas garantías de conectividad para los estudiantes, que sabemos que ha sido una de las principales falencias que hemos tenido durante todo este año de pandemia, y que nosotros como docentes pues lo vivimos en carne propia, en que los encuentros con los niños han sido bastante difíciles porque no tienen realmente cómo conectarse con nosotros. El quinto punto es el de mujeres y diversidad sexual. En esta situación de pandemia, en una situación que, como les digo, no es que se lo invente la pandemia, no es que surja con la pandemia, es que se agudiza todo este modelo neoliberal que se ha venido implementando en Colombia en los últimos 30 años. Las mujeres hemos llevado la peor carga. Estamos hablando que el desempleo al tercer trimestre de este año, según el DANE, fue del 19%, pero el de las mujeres fue del 21% en general. Pero si hablamos además de mujeres jóvenes, ese desempleo en mujeres jóvenes está bordeando ya el 30%. Cuando hablamos de mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres en edad productiva de 18 a 25, 30 años, y las mujeres con familia, mujeres cabeza de hogar, que en Colombia más o menos el 43% de los hogares tienen jefatura femenina. De esos 43,
1% de hogares con jefatura femenina, 33% son los que hacen parte de estas 9 millones de personas que están dejando de comer 3 veces al día para resolver el tema con una aguapanela por la mañana y demás que con un arroz con huevo al mediodía o entre tarde. O sea, han sido las mujeres las que han llevado la peor carga en esta situación, y si eso pasa con las mujeres, que por lo menos hay un registro estadístico, ni hablar con los otros sectores poblacionales que ni siquiera son tenidos en cuenta en las estadísticas del DANE. O sea, aquí no hay reportes porque ni siquiera cuentan como un criterio de investigación para el DANE los sectores poblacionales LGBTIQ, las lesbianas, las bisexuales, transexuales, la población trans, además, que ha visto cómo se ha agudizado toda la violencia contra ellos y contra ellas en medio de una situación en la que los feminicidios y la transfobia se ha generalizado. Eso ha sido una situación bien calamitosa la que se ha presentado, y por eso hace parte del Pliego Nacional de Emergencias. El sexto punto es el trabajo entendido como las reformas laborales que también están ahí planteadas, como el decreto 1174, que ya legaliza el trabajo por horas, compañeros. Y cuando se legaliza el trabajo por horas es cuando ya definitivamente no va a haber posibilidades ni siquiera de un salario mínimo para quienes logren vincularse a un sector laboral, y pues mucho menos a un derecho a seguridad social. Hablar de prestaciones sociales va a ser prácticamente pues como de museo, y de pensión pues eso sí, ni hablar. O sea, porque este decreto 1174 lo que contempla es toda una reforma laboral que perfecciona la flexibilización que se ha venido implementando en Colombia en los últimos años, pero que con este decreto 1174 lo que hacen es profundizarla para garantizarles a las multinacionales, finalmente, que son las que hacen el agosto con la mano de obra pobre, barata de Colombia, pues una flexibilización laboral al 100% en el que pueden contratar a las personas por horas solamente, y ni siquiera con jornadas laborales entendidas como las entendemos hasta ahora. O sea, nos están retrocediendo siglos, porque es que la lucha que dieron los obreros y las obreras en el siglo XIX, en el siglo XVIII, producto de la revolución industrial, por los 3/8, las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, sí, de otras actividades y 8 horas de sueño, pues esto ahora no lo vamos a poder vivir, porque pues evidentemente si a un trabajador lo contratan por horas, le va a tocar dividirse en muchas partes para poder ganar algo medianamente decente que les pueda llevar pan a la mesa de su familia. Todo esto lo pedimos además diciéndole al gobierno nacional, y tiene de dónde sacar la plata, porque es que sí la hay, porque es que ellos dicen no hay de dónde, sí hay. Y se le dan 4 recomendaciones muy específicas. Una, emisión de moneda. El gobierno nacional, a través del Banco de la República, puede emitir moneda, puede hacer emisión de billetes para poder garantizar que haya una economía que esté en constante movimiento. No lo ha querido hacer. Otra, el gobierno, el país tiene reservas internacionales, puede hacer uso de esas reservas. Tampoco ha querido hacerlo. Una moratoria temporal de la deuda externa pública. O sea, puede haber una moratoria de la deuda. Tampoco ha querido plantearlo. Y puede haber una suspensión de las exenciones tributarias que se le hacen a las multinacionales que nos explotan nuestros suelos y que vienen aquí pues a hacer ochas y panochas, que hacen su agosto en países como Colombia, que se las ponen como en bandeja de plata. Son a plata del año pasado, son más de 11, 12 billones de pesos, billones con B de billetes, lo que ellos dejan de pagarle a Colombia por impuestos, porque la ley contempla exenciones tributarias. Yo les pregunto, de estos 6 punticos básicos mínimos que se plantea en el Pliego Nacional de Emergencia,
¿Cuál cumplió el gobierno de Duque? ¿Cuál hizo siquiera pues como el amague de tratar de resolverlo? Ninguno, ninguno, porque aquí no hubo renta básica, aquí no se ha atendido el problema de la salud ni de los trabajadores de la salud, aquí no ha habido matrícula cero, aquí no ha habido ninguna solución por parte del gobierno. Pero, en cambio, sí, lo que ha hecho este gobierno miserable, porque yo insisto de verdad, generalmente los gobiernos pues son miserables, pero es que este de verdad se sobrepasa como en toda su indolencia frente a la gente, además de la situación de pandemia que estamos viviendo, además de la crisis de pobreza, además de que se sabe, porque es que el DANE es un departamento nacional de estadísticas que es de ellos, ni siquiera esto son encuestas que hagamos nosotros, y se sabe que la gente de verdad está aguantando física hambre, es capaz de proponer en medio de esta situación una reforma tributaria que le mete la mano al bolsillo a todos los colombianos, que en cosas como las que proponía y las que sigue ahí en Salmuera, porque así la hayan retirado el domingo pasado, esa reforma tributaria, ellos tienen el compromiso de hacerla porque estos pues no dejan de ser imposiciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, del Banco Mundial, del Banco Interamericano. No en vano este señor Carrasquilla renuncia y al otro día está trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, ellos salen en coche de donde salen, pero tenía que llegar el punto en que el descontento social, en que todo esto se confluyera, y eso es lo que hemos vivido en los últimos meses en Colombia y que se ha agudizado a partir del 27 y 28 de abril de la semana pasada. No ha habido ninguna solución, no ha habido ninguna voluntad por parte del gobierno nacional de querer resolver alguno de estos temas básicos mínimos que se piden en el pliego nacional de emergencia, y al contrario, sí, miserablemente impone y trata de imponer a rajatabla y trata de pupetrear una reforma tributaria que gracias a la movilización que hicimos todos nosotros, profesores, estudiantes, indígenas, amas de casa, bueno, todo lo que se dio tanto el 28 de abril como las movilizaciones subsiguientes, pues fuimos capaces de que este señor retirara esa reforma tributaria. Eso es un triunfo de la movilización social. Entonces ya como retiró la reforma tributaria, ¿nos podemos comprar una hamaca y sentarnos a ver televisión? No, porque la situación de estos puntos que yo les acabo de plantear acá no se ha resuelto ninguno. Y además dice que de todas maneras retira esa propuesta de reforma tributaria, pero que va a consensuar otra. ¿Y con quién las está consensuando? No es precisamente con el Comité Nacional de Paro, la está consensuando con los partidos de gobierno, que son los que le hacen la segunda. Así que, por un lado, esa amenaza de la reforma tributaria sigue ahí latente. Pero, y con esto ya termino para no ser abusiva con el tiempo, sí quiero contarles el tema de la reforma a la salud, porque es que de verdad es miserable, es indolente lo que están proponiendo en medio de una situación de pandemia. Y es que todos sabemos acá que la ley 100 lo que hizo fue entregarles la plata de la salud de los colombianos a las EPS. Pero resulta que esa ley 100, que ya ha sido bastante perjudicial para el país y para nosotros como habitantes de este país y como pueblo que somos y para el 99% de los colombianos que finalmente somos los que sufrimos todas las consecuencias de estas crisis y de estas políticas, esa ley 100 pues todavía le quedan algunas cositas que no han terminado de feriárselas y todavía hay una plata que está en manos del sector público. Y entonces, ¿qué hacen las multinacionales y las transnacionales? Le dicen a gobiernos genuflexos como el de Duque, bueno, aquí todavía faltan cositas para yo llevarme, entonces usted necesita proponer una reforma a la salud, como es este proyecto de ley 010 que está en discusión actualmente en el Congreso de la República y por el que ha habido tanta movilización y tanta pelea. ¿Por qué? Porque resulta que la plata de la salud
a plata de 2019, que fue el dato que encontré. Yo no sé cuánto fue en 2020, pero en 2019 estamos hablando de 69 billones, billones con B de billete, 69 billones de pesos. Ustedes se imaginan estas multinacionales, estas transnacionales viendo cómo 69 billones de pesos todavía no están en los bolsillos de ellos, pues evidentemente es una situación imperante para ellos y por eso imponen reformas como estas, porque lo que va a hacer este proyecto de ley 010, que nosotros la hemos venido denominando la ley 100 2.0 porque es la ley 100 elevada a la enésima potencia, es garantizarles que las EPS actual, o sea, cuando imponen la ley 100, digamos que en Colombia había 300, 400 EPS, eso se metió en muchos sectores, había hasta EPS de indígenas, de municipios, la EPS del municipio tal, o sea, había digamos que una gran cantidad, inclusive pues eso fue como un gancho que le lanzaron a muchos sectores sociales para que no se opusieran a la ley 100. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 28 años de implementación de la ley 100? Que cada vez ha habido quiebras de EPS y los grandes consorcios financieros son los que se han ido quedando con ese sector que es pulpito, es que estamos hablando de 69 billones de pesos y por eso es que Saludcot, por ejemplo, tiene los escándalos que tiene, que ustedes pues no me dejan mentir y deben recordar lo que sucedió con este señor Palacino, pero que finalmente estas EPS que se están volviendo de verdad unos pulpos financieros son los que se van a quedar con toda la plata de la salud de los colombianos, privatizando la red pública hospitalaria que todavía subsiste en Colombia, aprovechándose de toda esta infraestructura que los colombianos nos hemos demorado más de 100 años en construirla, todos los hospitales universitarios que hay en el país, más todos los hospitales de primer y segundo nivel que hay en los municipios y departamentos de este país, quedarán en manos de estos pulpos financieros. Y termino con esto. El Instituto Nacional de Cancerología es un instituto que todavía es público, es un instituto que tiene financiación pública y que presta un servicio humano además y un servicio bueno para las personas que penosamente sufren esta enfermedad tan grave como es el cáncer. Resulta que Fernando Ruiz, el ministro de Salud actual, antes de ser ministro de Salud actual, adivinen dónde estaba. Era director de una clínica para pacientes con cáncer de Luis Carlos Sarmiento Angulo, una clínica privada de Luis Carlos Sarmiento Angulo. El tipo sale de ser director de esa clínica privada de Luis Carlos Sarmiento Angulo para ser ministro de Salud. Y oh sorpresa, este señor que hace parte de Cambio Radical, que es la cuota política de Vargas Lleras, llega a impulsar una reforma a la salud, que es el actual proyecto de ley 010, en el que uno de los puntos principales de ese proyecto de ley es acabar con el Instituto Nacional de Cancerología para dejar al garete a los enfermos de cáncer del país y quienes finalmente, porque un enfermo tendrá que tratarse finalmente donde sea en el sector público o en el privado, ¿quién va a ser el agosto con la miseria, con la vida y con las enfermedades de la población colombiana? Don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, sí ven cómo está todo hiladito, cómo las cosas no pasan por obra y gracia del Espíritu Santo, ni es que a ellos pues se les ilumine la cabeza en algún momento determinado. Todo esto hace parte de planes perversos preconcebidos desde las agencias internacionales de crédito y desde los magnates que finalmente son los que mandan en países como Colombia. Cuando yo estoy en clase con mis niños, yo siempre les pongo el ejemplo de los Simpson. O sea, cuando uno aquí habla de quiénes son los que finalmente gobiernan y quiénes son los que finalmente mandan, estamos hablando de los señores como el señor Benz, que son los que dominan el mundo, los dueños de todo el petróleo, los dueños de toda la capacidad energética que hay en el mundo y pues que ven en el mundo, están rastreando a ver dónde tienen
oportunidades para invertir su capital y para llegar a destruir los aparatos públicos de los países que se los permiten y ellos coger ese, y lo que antes era un servicio, volverlo un negocio. Ese proyecto de ley 010 de reforma a la salud es para eso, para entregarles las EPS, porque ya ni siquiera va a haber 300, 400 EPS, sino que va a ser cada vez más disminuido, para acabar con institutos como el Instituto Nacional de Cancerología y dejarles toda esa cantidad de pacientes que se convertirán en clientes a el sector privado de Luis Carlos Sarmiento Angulo aquí en Colombia y de otros magnates financieros. Y ojo, para acabar con los regímenes exceptuados como el del magisterio y como el de Ecopetrol. Muchos dirán, no, pero pues con ese servicio médico que nosotros nos mandamos, pues que se lo lleven. No, señores, no es por ahí, porque el régimen exceptuado, imagínense, si nosotros estamos mal con la situación como estamos, siendo del régimen exceptuado, ¿cómo será si nos meten a esta ley 100 2.0 o a este proyecto de ley 010 si nos lo permiten? ¿Y saben por qué vienen por el régimen especial del magisterio, por ejemplo? Porque el régimen especial del magisterio les representaría a ellos 6 billones de pesos anuales. Es que aquí estamos hablando de plata, que es finalmente lo que a ellos les interesa, pero nosotros estamos hablando de derechos. Por eso no es de extrañar que las grandes movilizaciones se sigan generalizando por todo el país, porque el incumplimiento del gobierno, la desatención del gobierno en estos puntos que han sido básicos y que se han presentado pues como mínimos para que se resuelva la inmediatez. Ni siquiera estamos haciendo y ni pidiendo una reforma estructural del todo el Estado, sino resolver lo inmediato. No ha sido capaz este gobierno y en cambio sí ha demostrado su indolencia y su crueldad al proponer en medio de una situación de hambre y de pandemia como la que estamos viviendo, reformas tan nocivas como el tema de la privatización de la salud, que ya está muy mal, pero que con este proyecto de ley 010 pues entraría de verdad en una crisis sin precedentes, y una reforma tributaria como la que afortunadamente logramos que la mayoría de los colombianos entendieran cómo era la situación, y por eso estamos en esto. Un triunfo, sí, el retiro de la reforma tributaria, la renuncia de este señor Carrasquilla. Pero ¿se resuelven los problemas? No, no los hemos resuelto. ¿Vamos a resolver la vida y el mundo con este paro? Tampoco, porque en eso hay que ser muy cautos. A veces creemos que con 3 movilizaciones estamos haciendo la revolución y si no conseguimos todo, entonces fue pucha, se acabó la vida. No, aquí hay unos puntos muy sensibles que yo creo que es en los que no debemos ceder, no debemos ceder, y si las movilizaciones y la lucha continúa, es muy posible que logremos recuperar algunos derechos, que logremos salvar lo poquito que tenemos y que logremos, quien quita, avanzar un poquito en medio de este valle de lágrimas que se ha convertido un país como Colombia. Yo dejo por ahí. Muchas gracias, profesores y profesoras. Nos vemos en las calles, nos vemos en la lucha y conmigo cuenten siempre a las que sean.